Buenas tardes, compañeros. Nos tocó la lectura número 27 acerca del autor Albert Otto Kirchmann. Este es un economista que adopta ideas de la teoría económica hacia las ciencias sociales. A diferencia de ciertos autores que proporcionan la teoría de la elección racional y la teoría de la acción colectiva, Kirchmann dice que el ciudadano es un ser lleno de pasiones, lleno de tensiones, y que por ello tiene distintas respuestas a los conflictos o situaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Hablaremos de su libro Salida, Voz y Lealtad, publicado en 1970, que es un clásico de la ciencia política y la economía. Kirchmann se cuestiona acerca de las circunstancias por las cuales los ciudadanos se pueden preguntar y desear qué hacer. Él decía que los ciudadanos tienen dos respuestas ante los conflictos: la salida o la voz, que mis compañeros adelante explicarán a detalle este concepto, añadiendo ejemplos prácticos en el caso mexicano. El concepto salida habla de cómo, bueno, primero lo traslada en la teoría económica, como bien dice Vladimir, diciendo que en esta forma el cliente puede, si tiene alguna insatisfacción con un producto, puede optar por utilizar otro y así cubrir su necesidad, para luego pasarlo a la competencia electoral, el concepto, en el cual nos explica que se puede dar dos opciones. En la primera dice que se puede votar por otro partido, o en la segunda es que se puede abstener de votar. En la primera opción tenemos que simplemente se deja de... En la primera opción puede ser que solo optó por la salida del partido que causó insatisfacción. Y en la segunda se opta por alejarse completamente del sistema de partidos o en su defecto del sistema electoral conjuntamente. En la lectura nos explica que esto depende de la competencia que exista entre algún partido u otro. Ya sea que mientras un partido les está ofreciendo solución a sus problemas, se puede optar por votar a ese, o simplemente si no hay una buena solución a la problemática, se opta por la segunda, donde es abstenerse de votar totalmente. También nos menciona que esto depende del tipo de votante, si haya pegado a realizar la votación, o sea, tiene ese hábito o ese deber como ciudadano, o simplemente lo hace de vez en cuando. Entonces esto es un factor que va a influir. También un ejemplo de lo anterior que es mencionado en la lectura en Costa Rica, donde nos habla con datos estadísticos del cómo se optó por la primera opción, que es votar por algún otro partido político, en donde nos dice que en el año de 1962 y 1964 hubo un 18% de abstención en la población, mientras que para 1998 ya un 30%. Esto debido a que los dos partidos mayoritarios fueron perdiendo importancia. Nos menciona que los partidos son Partido de Liberación Nacional y Partido de Unidad Social Cristalina. En ellos nos habla que hubo menor votación en ellos, y esto por escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel a sus expresidentes, que son Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. Entonces esto produjo un descontento en la población, haciendo que se dejara de votar, ¿no?, por estos partidos que eran mayoría en el país. Más adelante nos dice que esto generó que la población fuera votando por otros partidos que realmente no tenían mayoría, pero que respondían a sus necesidades, como les mencionaba. Sin embargo, también explica que no era una lealtad política, como más adelante nos explicará, sino era muy volátil la forma en que se votaba. También nos habla que más allá de los cambios que hubo en la participación ciudadana y cómo se comportaron electoralmente, también se incrementaron protestas sociales. En este sentido, se habla que fue desde las editoriales, donde habla ejemplos de la huelga del magisterio, y también habla de un monopolio, no sé, privatizar la revisión vehicular en 2004. Por otro lado, también nos habla de las multisectoriales, como fue la privatización en las telecomunicaciones en 2000 y el Tratado del Comercio de los Estados Unidos en 2004.
Todo esto nos da un ejemplo de cómo fue aplicado el concepto de salida por parte de la población utilizando la primera opción, que fue votar por algún otro partido político. Ok. Em, Hirschman toma el concepto de la voz en las ciencias políticas, debido a que en las acciones económicas la voz no se utiliza tanto, no tiene tanta relevancia, solo hay protesta por parte de los consumidores. ¿Esto qué quiere decir la voz? Pues provocar correcciones, ¿no? Provocar correcciones hacia las prácticas políticas, cambiar eso, organizar otro tipo de una protesta, por supuesto, y cambiar esas prácticas políticas. Además que esto se contrapone a la teoría económica, la cual decía que la salida era la única vía. Aquí dice que la voz es, en la política, la voz es una muy buena salida y la define como ese esfuerzo, ¿no? Es estar, básicamente es estar insatisfecho con el actual estado. También esto se aplica en la política, donde es más frecuente. Los ciudadanos de muchas maneras pueden expresar su descontento. Una de ellas ya la mencionaron, que es la protesta. Algunas veces pueden ser más específicos y pueden meterse a un partido político de lleno. En el caso de América, bueno, menciona Costa Rica, pero es América Latina en general y muchos otros países. eh, es común que los ciudadanos no participen en la vida política, en la vida pública, y esto también en parte se debe a que los estudios clásicos de la participación política, los cuales especialmente fueron dirigidos por autores norteamericanos, nos mencionan que este tipo de investigaciones, en sus investigaciones, privilegiaban a los estados, ¿no? Privilegiaban a la participación de los estados solamente o de los partidos. Esto fue influenciado por la Guerra Fría. Y en Estados Unidos, pues, estamos retomando mucho estas teorías, ¿no? De poca participación, que beneficien a los partidos, que solo beneficia al Estado, al que ya está. Eso pasaba, les digo, influyendo por la Guerra Fría, pero bueno, hay lugares donde fue peor, ¿no? Aquí, en ese tiempo, ya que hablamos de la Guerra Fría, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la URSS, en su ciudad, mientras los altos, digamos, altos mandos políticos de la URSS se peleaban con Estados Unidos para ver quién llegaba primero al espacio, la gente pues hacía larguísimas filas para recibir alimentos putrefactos en muchas ocasiones. ¿Eso de qué nos habla? Que la voz pues no estaba dirigida a todo el mundo, ¿no? Hay países que oprimen esa forma de libertad y este es un claro ejemplo, la URSS de ese entonces. También vamos a hablar de que hay, digamos, tres posibles formas de llevar a cabo la voz, ¿no? Una forma es la expresión en las acciones de incidencia ciudadana y revelarse digamos, al Estado tradicional, a los llamados partidos tradicionales. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el 2000, ¿no? Cuando la gente votó por un cambio aquí en México, y votó por el Partido Acción Nacional, que era Vicente Fox, acabando con mucha historia detrás que venía del PRI, ¿no? Al menos fue un cambio en lo político, en el gobierno, pues entre comillas, ¿no? Bueno, ese ya es otro tema. Una segunda forma la podemos ver en la protesta, ¿no? En el dar discurso. Eso, por ejemplo, lo podemos ver aquí cuando fue lo del 2006, lo del 2012, pero especialmente lo del 2006, ¿no? Cuando Andrés Manuel se queja de que hay un fraude, él hace meetings, él hace una protesta con muchos ciudadanos y eso lo podemos poner de ejemplificación. El tercero es básicamente la denuncia ciudadana. Eso lo podemos poner de ejemplo en las redes sociales. En las redes sociales hay páginas ya del gobierno, páginas, por ejemplo, municipales, donde tú puedes poner tu queja, donde tú puedes, digamos, por ejemplo, puedes decir, en mi colonia no hay agua, en mi colonia hay mucha inseguridad. Ese es por la vía de la denuncia. Ese también.
tenemos, ya había mencionado el ejemplo de lo que hizo Andrés Manuel, por ejemplo. Es una forma de protesta también en las elecciones, en las reglas electorales, que también menciona la lectura, que ahí también puedes ejercer la voz si no te parecen las reglas electorales. Y lo vimos claramente en el 2006 y en el 2012, especialmente en el 2006. La lectura menciona que la hipótesis como tal del trabajo es que entre el 2007 y 2011 ha habido un aumento de la protesta y eso quiere decir que la gente, el aumento de la protesta quiere decir que la gente entonces se está metiendo más a la vida política de un país y pues eso es bueno, ¿no? Que ejerza la voz, que no solo espere la salida, que la salida es esperarse a ver qué pasa o votar simplemente por otro partido sin hacer mucha bulla, ¿no? Entonces, eso habla bien, al menos del caso latinoamericano. Sería todo. Ok, entonces yo les voy a explicar el concepto de lealtad desde el punto de vista de Hirschman. Para él, la lealtad es un condicionante de la salida, en dejar ir algo o no, en darle tiempo para que mejore, ya sea un partido o algún bien o servicio, una situación o un político. Hirschman dice que cuando algo sale mal, en lugar de reemplazarlo, entra la lealtad en algunos casos, ya que esta es el condicionante que permite que se quede más tiempo y dar una segunda oportunidad, o bien retener la decisión de la salida, que es lo que explicó mi compañero anterior. Un ejemplo podría ser las 3 elecciones en las que compitió Andrés Manuel López Obrador, cuando mucha gente pudo irse en la primera elección en la que él perdió, la lealtad que le tenían hizo que lo siguieran apoyando. Entonces aquí se ve un claro ejemplo de la lealtad y de cómo la lealtad hace que no exista la salida. Bien, pues en conclusión, Albert Hirschman hace un estudio o un análisis precisamente a estas respuestas humanas que tenemos ante los cambios, conflictos económicos, culturales, sociales y en este caso políticos, dando como base que los ciudadanos tienen más que solamente elegir lo mejor que les convenga y el máximo beneficio, sino que pueden salir, pueden esperar, pueden ser leales y también pueden alzar la voz, que es una herramienta política muy eficaz. Bueno, con estas premisas nos ayudará a ampliar nuestro análisis ante los conflictos políticos, sobre todo. También como parte de la conclusión consideramos importantes estos conceptos porque además de que hay un análisis político, como dijo mi compañero, y además el económico, también son parte de entender cómo recobrar la confianza en la política, tanto de parte de la ciudadanía hacia los políticos, y también esto va a permitir analizar de mejor forma el campo electoral, permitiendo así la entrada de nuevos actores a la política, de forma que esto pueda ser un instrumento para impulsar mejores proyectos en la sociedad. Ok, entonces sería todo de nuestra parte. Esperamos que el tema haya quedado claro y que levante un interés en ustedes como lo levantó en nosotros. Esperemos se encuentren muy bien y hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.